Buenos días familias, bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Hoy os traigo un vídeo de rutina de limpieza para comenzar el día después de desayunar, dejar a Javier en el cole. Voy a recoger todo lo que tenía fregado de la noche anterior. Hay muchas cosas que las friego a mano y no las pongo en el lavavajilla, y a la mañana siguiente pues las recojo. Voy a guardar las cositas del desayuno, que tenía el lavavajilla bastante lleno, pero bueno, me cabían algunas cositas más, así que voy a rellenar. Voy a despejar el fregadero, limpiaré a mano las cositas que no sean para el lavavajilla o que a mí no me gusta meterlas en el lavavajilla, como los cuchillos de cortar, el exprimidor y algunas cositas que no me gusta meter. Y como ya lo tenía bastante lleno, lo dejo preparado para dejarlo en marcha. Luego le daré un repasito rápido a la cocina porque está limpia de la noche anterior, solamente es de lo que hemos preparado para desayunar. Así que nada, limpiaré un poquito las encimeras y ya estaría listo. Para continuar sigo con la habitación. Es un hábito que me gusta mucho, el hacer la cama. Normalmente la hago casi siempre antes de ir a llevar a Javier al cole, pero hay días que nos pilla un poquito el toro y se nos hace un poquito más tarde, entonces me toca hacerla pues cuando vuelvo de dejarlo. Me dejo la habitación ventilando, la ventana, bueno, la puerta del balcón abierta, y así se va ventilando de mientras. Y bueno, estiro un poquito las sábanas, sacudo. Voy a poner la funda nórdica, pero los cojines grandes esta vez no los voy a colocar porque había lavado la funda, entonces me espero luego para plancharlas y ponerlas. Me gusta que la ropa de cama, la que se ve, la de exterior, me gusta plancharla. Las sábanas y la funda de almohada, eso me da igual porque al final todos los días dormimos y se arrugan, o sea que no lo suelo planchar, pero lo que es la funda nórdica y las fundas de los cojines exteriores sí que me gusta tenerlos planchaditos y que se vean bien. También voy a quitar el polvo. Esto lo hago más o menos cada 2 o 3 días. No es una rutina diaria la de quitar el polvo, porque al ser invierno no abrimos tanto las ventanas. En verano sí que es verdad que si puedo todos los días lo quito, pero en invierno pues como no entra tanto pues aprovecho y no
lo suelo quitar eso cada 2-3 días, depende de cómo lo vaya viendo. Eso también depende, cada uno en su casa va viendo si necesita más o menos. Pues voy a quitar un poquito el polvo de todos lados. Primero paso el plumero y luego le doy con el líquido este, el spray de limpiamuebles de Mercadona, que me gusta muchísimo, os lo he comentado en algunos vídeos, porque no deja grasa en el mueble, no deja esa sensación de grasa como muchos productos y huele súper bien. Así que nada, una vez quitado ya todo el polvo y pasado el paño con el limpiador, voy a pasar la escoba para ya dejar la habitación lista. Ahora me voy a la zona del comedor, voy a acomodar un poquito los cojines del sofá y el cubre sofá o plate o como a uno le llame donde quiera que esté. Voy a poner también bien las mantitas. Yo esto lo suelo hacer por las noches, siempre dejo el sofá recogido, pero bueno, a veces si algún niño se levanta antes y va al sofá o se acuesta un poco más tarde que yo o se queda un rato más, pues a veces me dejan un poquito de desorden, pero bueno, tampoco era tan caótico. Voy a quitar también el polvo por aquí, la zona de las estanterías, detrás del sofá. Y también lo voy a pasar con el limpiador de Mercadona. Voy ahora con la zona de la tele y el mueble este de aquí. Voy a hacer lo mismo por todos lados, voy a quitar polvo y pasar con el limpiador. De mientras me tengo puesto de fondo una música relajante, como veis en la tele, tengo puesto un vídeo de YouTube. A veces me pongo música más cañera, pero hoy me apetecía estar más relajada, más relajación para hacer la rutina. Así que nada, me pongo esta que es en directo y está todo el rato sonando la música relajante y de vez en cuando me gusta variar un poquito y no siempre poner música tipo reggaetón o bachata o cosas así. También me gusta desconectar un poquito y relajarme mientras hago la faena de casa.
Voy a limpiar también la zona aquí de la mesa. Siempre limpio la lámpara que tenemos encima de la mesa, ya os lo he dicho en muchos vídeos. Tengo un poco de manía con limpiar la lámpara encima de la mesa porque no me gusta que acumule polvo, ya que luego nos puede caer en la comida. Así que es algo que siempre hago, tanto esta como la que está encima de la isla, porque a veces también merendamos o desayunamos ahí. Y las lámparas esas siempre me gusta tenerlas bien limpias. Voy a aprovechar y voy a limpiar un poquito por encima del aire. También repaso un poquito la ventana para quitar el polvo. Luego lo voy a dar con el limpiador y también voy a repasar un poquito las sillas, la zona pues donde normalmente agarramos para mover las sillas, que a veces pues van con las manos de comida y tal y le dejan los dedos marcados. Voy también a aprovechar y quitarle el polvo a las molduras. Es una pregunta que me habéis hecho alguna vez, que cómo limpio las molduras. Pues yo simplemente le doy con el plumero porque esto es una pared que está pintada. Lo que pasa que al tener relieve pues a veces acumula polvo igual que cualquier otra superficie que tengamos en casa. Entonces yo le doy así con el plumero y ya estaría listo. Una vez ya quitado todo el polvo, voy a pasar la aspiradora, la escoba eléctrica. Me encanta pasar la escoba porque absorbe todo el polvo, lo coge todo súper bien. No es lo mismo que las escobas convencionales, que bueno, yo antes lo hacía con escoba y no pasa nada, pero sí que es cierto que con la escoba normal se levanta mucho polvo y de esta manera pues va recogiendo y va aspirándolo todo. También le voy a dar un poquito a la alfombra, siempre la repaso un poquito cuando barro el resto de la casa, porque quiero también fregar el suelo, entonces voy a aprovechar y voy a darle un poquito también. La levanto por las esquinas para si hay algo de suciedad que se haya podido meter por ahí. Y lo que voy a hacer es levantar todas las sillas porque voy a fregar el suelo. Y es una manía que tengo cuando voy a fregar de poner todas las cosas patas arriba y de esta manera me es más fácil fregar. Yo uso para fregar el desinfectante este de Mercadona y el limpiasuelos el que pone Spa. Es el que más me gusta de los olores de Mercadona, me huele a limpio, a fresquito, pero bueno, que esto va un poco a gusto de cada uno. Este es mi favorito, pero cada uno sabrá en su casa el que más le guste y el que mejor le vaya para su suelo.
ahora vamos con la rutina del baño. Uso el desinfectante este también de Mercadona. Es un limpiador con desinfectante. A mí ese que más me gusta para la rutina diaria. Luego, una vez a la semana, cuando hago el baño completo, que limpio mamparas y todo, uso el otro, el que es un gel como azul. A veces también uso el Cif, la piedra blanca, depende por donde me dé. Pero de normal, de diario, siempre uso este porque desinfecta y va genial, huele súper bien. Y es el que más gasto en casa en el día a día. Voy a repasar un poquito el lavamanos y también el váter con el mismo desinfectante. Esto lo suelo hacer casi todos los días, algún día me lo puedo saltar, pero me gusta que esté limpia la zona que más se usa, que es el váter y el lavamanos. También voy a repasar un poquito la mampara. No suelo hacerlo todos los días, pero cuando veo que tiene algunas marquitas de las manos o de agua, lo que sea, pues le repaso un poquito los cristales. Y también limpiaré un poco la ventana del baño, le daré un poquito, aunque esto no lo he grabado, pero bueno, repaso un poquito la ventana y luego barro y frigo también un poquito el suelo. Y una vez ya está todo seco, voy a volver a colocar todas las sillas en su sitio, la alfombra, y lo dejo ya todo listo para volver a ensuciar, porque esto dura un ratito solamente, la casa así de limpia y de recogida. Así que nada, ya me queda poquito para recoger a Javier, así que ya estaría casi lista la faena de hoy. Bueno, familia, voy a hacer un pequeño parón, que tengo que hacer la comida y hoy tengo médico,
Pero bueno, hago un pequeño paroncito. Quería recomendaros estas zapatillas que me las mandaron para probarla y la verdad es que me están encantando. Son veganas, o sea, libres de BPA completamente, súper mega flexibles, me flipan porque además no pesan absolutamente nada, que yo cuando las vi digo, son un poco aparatosas, pero es que no pesan absolutamente nada, muy ligeras, por dentro van forraditas y cuando metes el pie se nota súper blandito, o sea, la pisada es súper como si fueras flotando. Y también me gustan porque son impermeables, que para estar en casa limpiando, haciendo cosas, que muchas veces nos cae agua encima, pues van genial porque son impermeables, es todo como una pieza y no le entra agua por ningún sitio. Y también estaba probando cuando estaba fregando, son antideslizantes, o sea que no hay problema de resbalarse ni nada. Y ya os digo de que me han encantado, yo digo voy a probar a ver qué tal, pero me han gustado muchísimo. Además, ahora podéis comprarla en su web, os sale más económica. Tenéis el enlace de Amazon, os lo voy a dejar en la cajita de información por si la queréis mirar. Se pueden comprar a través de Amazon, pero salen más caras y por su página salen mucho más baratas. Así que yo os dejo las dos opciones por si queréis mirarlo por un lado o por otro, pero claro, por su página sale mucho mejor de precio. Tenéis diferentes colores. Este es el light grey, o sea, como un gris clarito, pero bueno, que tenéis un montón de colores. También las hay así como más de veranito, también impermeables, que van súper bien para playa, piscina, etcétera. Y ya os digo que me han encantado. Son muy, muy cómodas y nada, a partir de ahora serán mis zapatillas favoritas. A la tarde, cuando ya he recogido a Javier, hemos comido, estamos más tranquilos, me voy a poner a planchar. Tenía poquitas cosas por planchar, pero quería poner la funda de los cojines, así que ya me quitaba la poquita plancha que tenía. Es una de las pocas tareas que me gusta hacer de casa. Cocinar es la primera y la segunda es planchar. Pero por suerte en invierno no tengo tanta cantidad de ropa. Al usar muchas sudaderas y ropa que no se arruga, pues me ahorro bastante plancha. Ya me la quedo toda para el verano, que plancho muchísimo más. Y tenía nada, 4 o 5 camisetas y las 2 fundas que las colocaré después. Y bueno, esta sería mi rutina de hoy. Ya por hoy ha sido suficiente, he hecho bastante. Y ahora os voy a dejar con unas imágenes de cómo quedó la casa de limpia. Y bueno, familia, espero que os haya gustado este vídeo, que os motive con vuestras limpiezas en casa. Si os ayuda, os anima para limpiar, que muchas veces me decís que os motiva mucho ver los vídeos porque así os animáis vosotros. Así que para mí es un placer compartir estos vídeos y si os puedo ayudar, pues muchísimo mejor. Así que nada, me despido de vosotros, espero que os haya gustado. Si es así, me dais un like, que me ayudáis muchísimo. Suscribiros al canal si no lo habéis hecho y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!